Más de 800.000 personas en España padecen de un trastorno que todo el mundo conocemos, la tartamudez. Un 1% de la población adulta y un 5% en la población infantil. Vamos a tratar de este tema, vamos a hablar cuáles son sus causas, cuáles son sus orígenes y si se puede prevenir. Y lo más importante, la tartamudez en los niños pequeños, que realmente no se utiliza este término. Para eso vamos a hablar con Marta Cosculluela. Marta, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. Miembro del equipo técnico de la Fundación Española de la Tartamudez. Muchas gracias, Rafa, por invitarnos a la Fundación Española Tartamudez, a tu programa. Y bueno, vamos a hablar de la tartamudez, ¿no? Como tú decías, la tartamudez afecta a un 1% de la población adulta y a un 5% de los niños. Es un trastorno totalmente desconocido y por eso te agradecemos muchísimo que nos des la oportunidad de hablar de ello. Pues cuando quiera, ya sabes, aquí tienes tu casa. Marta, tú eres médica, sí, no especialista en esta materia, eres ginecóloga, pero cuando hablamos de tartamudez, estamos realmente hablando de un trastorno cuyo origen viene provocado por... Pues mira, a pesar de lo que se ha dicho durante muchos y muchos años, que era un trastorno psicológico, pues no. Los últimos estudios neurológicos demuestran pues, que es una lesión en el área, concretamente en un área del cerebro, que es el área del lenguaje, que es el área de Broca. Las personas que tartamudean tienen anomalías en esta zona y por eso su lenguaje no fluye de la forma habitual como los demás. Pero cuando, digamos, la ciudadanía o a alguien le preguntamos, ¿conoce usted alguna persona que sufra de tartamudez o algún tartamudo? Siempre lo asociamos a síntomas muy severos, pero realmente la tartamudez afecta a multitud de personas porque, digamos, hay como varios grados. Así es. De tartamudez hay tantos tipos como personas que tartamudean. Hay la leve, la moderada, la grave. Por tanto... que mucha medicina, como yo digo, muchos hospitales y después en un directo me pongo en blanco. Pues yo no te voy a decir cuál es mi experiencia. No te voy a decir cuál es mi experiencia con los hospitales, porque entonces te vas a reír. Mira, la tartamudez... Que voy a un hospital y me pongo Vamos malo. a hablar qué es la tartamudez. La tartamudez es un trastorno de la fluidez del lenguaje, en la cual se producen repeticiones o de sonidos, o de sílabas, o de palabras, acompañados de bloqueos que son interrupciones. Las personas que tartamudean saben lo que quieren decir, pero no lo consiguen. Ya en los casos más severos, pues acompaña pues de tensión muscular en la cara, en el cuerpo y además pues esto les puede llegar a afectar psicológicamente. Entonces las tartamudeces más severas son las que tienen más síntomas, pues la tensión muscular y más problemas a nivel psicológico que les provocan mayor ansiedad, baja autoestima, porque hay personas que tartamudean de una forma leve y que no les ocasiona ningún tipo de problema en su vida, que no les crea inseguridad. Son los menos, pero sí que hay personas con una tartamudez severa que encima tienen pues, los bloqueos, la tensión y eso impide llevar casi una vida normal, es decir, a la hora de relacionarse con su entorno, con la sociedad, en el instituto, en su trabajo, quizás pues es como una zanja en el camino. Así, imagínate tú que tú quieres pedir una cosa y la quieres pedir y no te sale la palabra, entonces te pones nervioso. Y el que te está escuchando, como desconoce el tema de la tartamudez, pues se impacienta y tú lo ves que el otro hasta que te quiere ayudar, que no sé qué, y entonces claro, eso te puede afectar psicológicamente. Bucle que se retroalimenta casi negativamente hablando. Así es, y muchos tienen sentimientos negativos, de frustración, de ansiedad, de miedo, pues por eso, porque ellos quieren expresarse pero no pueden. Y por eso está la Fundación luchando para intentar sensibilizar a la población, tienen campañas de difusión, de normalización y sobre todo de sensibilización a la población, dándonos pues como frasecitas para recordarnos pues lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer ante una persona que tartamudea. No le tenemos que decir, tranquilo, no te pongas nervioso. No, si yo que lo he vivido en mi ambiente familiar, el que se pone nervioso al fin y al cabo es el que está escuchando, que está ahí impaciente, que dice, ay. Ellos ya viven con esa intranquilidad ya desde siempre, ¿no? Pero Marta, fíjate que si atendemos a las estadísticas nos dicen que la población adulta el porcentaje de un 1%, pero la infantil de un 5%. Las primeras etapas de la vida, los primeros años de la vida, esa tartamudez, entre comillas, porque creo que los especialistas no utilizáis esta expresión, corrígeme si me equivoco, ¿a qué se debe? Pues las causas... es la misma, una lesión en el área de Broca. Lo que pasa que en los primeros años de los niños, pues como
toda la organización del lenguaje no está del todo configurada, pues no podemos etiquetarlos o catalogarlos de que tienen una tartamudez, porque hay que esperar y ver la evolución. El 80% de los niños que presentan en la edad infantil una tartamudez regresan espontáneamente y solo un 20% les va a quedar la tartamudez persistente del adulto. Las causas se supone que es por inmadurez del lenguaje. La verdad que hay muchos estudios, pero concluyentes del todo pues no los hay, pero los que persisten es la misma causa que en los adultos, una lesión en el área de Broca. Bueno, nosotros queremos que, como yo les decía antes, todo el mundo conocemos a personas que tienen este trastorno del habla, pero se lo queremos mostrar en imágenes para que comprendan mejor cuál es el universo o cuál es el mundo de una persona con tartamudez. Déjame que te cuente una historia. Es la historia de una ciudad. Una ciudad habitada por más de 500 000 de personas. En ella viven hombres, mujeres, niños, ancianos. Y como en todas las ciudades hay estudiantes, funcionarios, abogados, parados, empresarios, como en la tuya y en la mía. Pero en esta ciudad existen barreras, vallas, alambradas, vigilantes que impiden a sus habitantes vivir en libertad, vivir libres como tú y como yo. Y esas barreras y alambradas las levantan cada día gente como tú y como yo. Esas personas tienen las mismas necesidades que nosotros. Quieren trabajar, amar, ser respetadas. Quieren hablar y ser escuchadas, como tú y como yo. Solo necesitan una cosa, que tú y yo no necesitamos. Un poco más de tiempo para poder hablar. Un poco más de tiempo para poder ser escuchados. Esto no es una película. A las personas que viven en esta ciudad, no tan imaginaria, les gobierna la tartamudez. No es una enfermedad, es simplemente una peculiaridad en el habla. Esta ciudad, de más de 500 000 de habitantes, necesita de ti y de mí para derribar esas barreras. Ayudarles a hacerles libres. Cuando te encuentres con alguno de sus habitantes, por favor, dales un poco más de tiempo para poder hablar. Ten paciencia, no les interrumpas y no acabes sus frases. A ti tampoco te gusta que te lo hagan, a mí no me gusta que me lo hagan. Por favor, escúchales. Esto no es una película. Dales un poco de tiempo. Dales un poco de tiempo. Antonio de la Torre, que se suma a esta gran campaña de la Fundación Española contra la tartamudez. Vamos a seguir hablando precisamente de este tema. Vamos a seguir con las estadísticas. A mí que me encantan las estadísticas, Marta, para que nos hagamos una idea. Es la parte quizás más real, más fidedigna de los datos, de las cosas cuanto acontecen y ocurren. En este caso, fíjense ustedes, el 84% de los adultos con tartamudez manifiestan haber tenido en la infancia dificultades para hacer amigos, para que se imaginen hasta dónde puede llegar el aislamiento social que pueden padecer. De estos adultos, el 83% que han padecido tartamudez se sintieron en alguna ocasión víctimas de acoso, insisto, la palabra acoso, por parte de sus compañeros en el colegio, en su profesión, precisamente por esta causa, por la tartamudez. Es decir, estamos hablando de cifras altísimas, bueno, pues de desarraigo social, si me permiten la expresión. Así es dramático, ¿verdad? Estas personas adultas en el colegio, afortunadamente ahora las cosas han cambiado, pero lo han pasado muy mal. Este niño que empieza a leer y que no puede seguir leer, los otros compañeros de clase que se ríen, el maestro que no sabía cómo solucionar la cosa, al final soluciona la cosa, en el patio se ríen del niño, que si el tartaja, el metralleta, lo han pasado muy mal. Claro, es que te crea desde pequeño casi un trauma. Así es, así es. Además, antiguamente se podían hacer chistes de todo, de mujeres maltratadas, de tartamudos, de todo. Afortunadamente la sociedad... Personas homosexuales, de tartamudos, eran los típicos chistes que se contaban. Era el chiste fácil. Afortunadamente la sociedad ha cambiado y en eso pues la Fundación tiene un papel muy importante, que es intentar normalizar. El niño que tartamudea en la clase, pues
es un niño normal como el de resto, lo único que necesita un poco más de tiempo. Y los maestros pues tienen que tener conciencia de esto, es simplemente darle un poquito más de tiempo y ya está. Y por eso, a colación de esto, en noviembre tenemos una jornada, que es la segunda jornada de la tartamudez en edad pediátrica aquí en Huelva, que va a tener lugar en La Gota de Leche. Es una jornada multidisciplinar para maestros, para profesores, para logopedas, para profesionales sanitarios, y para que todos que estamos metidos en el entorno del niño pues sepamos un poquito más de eso y podamos afrontar estas situaciones que nos pueden llegar a un pequeño conflicto a nivel del profesor, pero que a un gran conflicto para el niño y que va a marcar el resto de su vida. Y para que estas cifras ya pasen a la historia, ¿no?, pues queremos... Esperemos que sí. Sí, hombre, que yo creo que sí. Bueno, infórmanos que detalladamente también daremos cuenta a todos ustedes de esa jornada. Sí. Marta, nos estará viendo mucha gente que puede decir, bueno, a mi niño o a mi niña, siendo muy pequeñito, yo le noto algo raro entre comillas, para que todo el mundo entendamos las expresiones con las que nos comunicamos. ¿A qué especialista tendría que acudir si realmente hay una tartamudez o duda de que efectivamente lo sea? Pues debería de acudir a un logopeda especialista en tartamudez, que lo va a evaluar y va a ver qué tipo de tratamiento es mejor para el tipo de tartamudez que presenta. No hay una píldora mágica, no hay un tratamiento para todas las tartamudeces. Hay unos tratamientos que son directos, que es lo que va a hacer el logopeda en la clínica con el niño, y después hay unos tratamientos que se llaman indirectos, que es el tratamiento que hay que hacer a través de la familia, a través de los maestros, que es simplemente pues hablar un poco más despacio, pero de forma natural, no que sea una cosa forzada, darle tiempo al niño, no interrogar al niño como si le estuvieras haciendo una entrevista, sino dejar que el lenguaje fluya y ya está. Y cuando el niño pues se atasque, pues no decirle tranquilo, tranquilo, no te pongas nervioso, no. Obviar el tema, darle tiempo, no perder nunca el contacto visual, aunque te pueda costar un poco, no. Y luego cuando los niños tienen épocas de mayor fluidez, no hace referencia a qué bien que estás hablando, no, de ese tema no se habla. Normalidad. Exacto. Y Marta, ¿por qué, una pregunta, la tartamudez, es decir, no ya como trastorno, puede ser aprendida? Es decir, imaginemos a un niño que tenga cierta inseguridad, esa inseguridad puede ser, digamos, el origen o la causa de la tartamudez, a la hora de hablar me freno precisamente porque lo que voy a decir no estoy seguro, o esa timidez, digamos. Pues mira, no, la tartamudez no es por imitación. Wendell Rawson era un psicólogo de Estados Unidos que era tartamudo y él se puso a estudiar la tartamudez. Entonces hizo un estudio que es el estudio horror, que es lo peor que se puede hacer en esta vida, que se fue a un orfanato e intentó, cogió a los niños del orfanato e intentó provocarles la tartamudez. Y no lo consiguió ninguno. Lo que consiguió es el miedo, la inseguridad, la frustración. Pero ninguno de ellos tartamudea. Solo tenían los efectos secundarios. Lo malo, la ansiedad, la baja autoestima, la frustración, el miedo. Por tanto, la tartamudez no se aprende por imitación. Aunque tengas un padre que tartamudee, puede ser que tú tartamudees por la carga genética, pero no porque tú lo imites. Por tanto... Bueno, pues hemos conocido un poco más cuál es el origen de la tartamudez gracias a Marta Cosculluela, miembro de la Fundación Española Tartamudez. Ya nos informarás precisamente de esas jornadas que serán abiertas para todo el público el próximo mes de noviembre, a finales de mes más aproximadamente. Sí, a finales de noviembre hay que inscribirse a través de la página web de Fundación Española de la Tartamudez, porque el aforo es limitado, lo hacemos en La Gota de Leche, que todos sabemos que no es un aforo, no es la Casa Color. Ojalá llenásemos la Casa Color, pero bueno, no hemos querido ser tan ambiciosos y hay que inscribirse en la página web. Y bueno, yo invito a que todo el mundo que esté interesado en la tartamudez pues se inscriba. Que acudan a ella. Ya nosotros les daremos cuenta, se los recordaremos aquí en esta casa en Telenuba. Marta Cosculluela, muchísimas gracias por haber estado aquí. No ha sido para tanto, mujer, que no. Ya... Peor cuando yo vivía en hospitales. Bueno, nosotros ya son las 6:30 pasadas, nos tenemos que despedir. El tiempo corre en televisión, más que corre, vuela. Mañana volvemos nuevamente a las 5 de la tarde. Mañana viernes, como todos ustedes saben, ponemos un resumen de las cosas que creemos que son más interesantes para todos ustedes. Y el lunes nuevamente nos vemos aquí, en directo, a las 5 de la tarde en Telenuba. Buen fin de semana y mejor si es de Huelva.